Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía está en todas partes. Y hoy es 8 de marzo de 2026, una fecha que nos invita a una exploración que considero muy necesaria. Exacto. La misión hoy es ir mucho más allá de los titulares rápidos de las noticias o de esos hashtags efímeros que vemos todo el día en redes sociales. Queremos sumergirnos en las raíces históricas, sociológicas y, sobre todo, filosóficas del Día Internacional de la Mujer, porque hay muchísimo fondo detrás de esta fecha. Totalmente. Y, a ver, para empezar a dimensionarlo, me gustaría que hagamos un ejercicio de imaginación con algo súper cotidiano que seguro quienes nos escuchan han presenciado. Adelante, te escucho. Imaginemos una oficina, una mañana cualquiera de un 8 de marzo. Alguien pasa por los escritorios repartiendo flores rosas, o enviando el típico mensaje por WhatsApp que dice «Feliz día a las reinas del hogar». Claro, un clásico. O pensemos en una tienda de ropa que lanza un descuento especial, digamos, para celebrar a la mujer. Hoy en día, ese tipo de gestos genera una fricción profunda, una incomodidad muy evidente en muchos sectores. Así es. Y para entender exactamente de dónde viene ese choque, necesitamos viajar en el tiempo, ir desde las fábricas textiles de principios del siglo XX hasta conceptos teóricos complejos como la filosofía del reconocimiento. Y para lograr armar ese rompecabezas hoy, cuéntanos un poco sobre el abanico de fuentes que tenemos sobre la mesa. Pues mira, revisamos materiales sumamente reveladores. Vamos a analizar archivos históricos de las Naciones Unidas y registros documentales de los primeros movimientos obreros. Un viaje al pasado, básicamente. Exacto. Pero también traeremos a la mesa la obra del filósofo Axel Honneth sobre cómo funciona el reconocimiento social y las ideas de Paul Ricoeur sobre la memoria colectiva. Nombres pesados de la filosofía. Sí, y además exploraremos los ensayos de pensadoras fundamentales del feminismo materialista y decolonial. Me refiero a teóricas como Silvia Federici, Rita Segato y Micaela Drulard. Y vamos a contrastar todo esto con reportes actuales sobre el mercado y el consumo. Y creo que aquí es fundamental hacer una aclaración para quienes nos acompañan en esta charla. Por supuesto. Es vital enfatizar que nuestro objetivo en este espacio es desmenuzar las ideas y teorías presentes en todos estos textos. Mantendremos una postura estrictamente analítica e imparcial. O sea, no venimos a debatir posturas políticas. Exacto. No estamos aquí para tomar partido frente a los debates políticos intensos que suscitan estos temas, sino para ofrecer herramientas de pensamiento crítico. Exponer los argumentos de las fuentes y permitir que cada persona saque sus propias conclusiones. Bueno, pues vamos a desempacar esto, porque la historia suele estar llena de lugares comunes que damos por ciertos y rara vez cuestionamos. Totalmente de acuerdo. Empecemos desmontando mitos. Hay una fecha que circula masivamente en redes sociales cada año. Se dice que todo el movimiento del 8 de marzo se originó por una huelga de costureras en Nueva York en el año 1857. Es un dato que se repite constantemente, sí. Pero la investigadora Lillian Kandel y varios historiadores citados en nuestros documentos señalan que ese evento de 1857 es en realidad un mito. ¿Un mito? O sea, ¿no ocurrió? Al buscar en los registros documentales de Estados Unidos, simplemente no hay evidencia que verifique una huelga de esa magnitud en esa fecha específica. ¡Qué interesante! Sí, la verdadera genealogía del 8 de marzo no tiene un origen ordenado, ni surgió de una iniciativa comercial o de un solo evento aislado. Su construcción real está enraizada en las huelgas del movimiento obrero y socialista de principios del siglo pasado. Ok, si descartamos 1857, ¿cuáles son los hitos que realmente forjaron esta conmemoración? Porque los archivos hablan de movilizaciones que paralizaron ciudades enteras. Sí, como la famosa huelga de las 20.000. Esa mera. Ese es, sin duda, uno de los verdaderos puntos de partida documentados. Ocurrió entre 1908 y 1909 en Nueva York. Fue un levantamiento masivo de trabajadoras textiles. Y estaba impulsado por el Partido Socialista de América, ¿verdad? Así es, por figuras clave como la activista Teresa Malkiel.
Estas mujeres salieron a las calles para exigir cosas que hoy consideraríamos lo más básico del mundo. Salarios que permitieran la supervivencia, jornadas que no las mataran de agotamiento y el derecho a formar sindicatos. Y toda esa energía no se quedó ahí. No, a partir de esa fuerza, en 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, delegadas como Clara Zetkin y Louise Sitz propusieron la creación formal de una Jornada Internacional de la Mujer Trabajadora. Su visión era utilizar un día específico como una estrategia puramente política, ¿no? Para exigir derechos laborales y el sufragio universal. Exactamente, una herramienta de presión. Pero todo ese movimiento político cobró una urgencia innegable poco después. Los documentos relatan un evento que, de verdad, hiela la sangre a cualquiera que lo lee. El 25 de marzo de 1911... El incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York. Sí. Es un parteaguas trágico en la historia laboral. 146 personas perdieron la vida ese día y la inmensa mayoría eran mujeres jóvenes, muchas de ellas inmigrantes recién llegadas. Y la tragedia alcanzó esa magnitud por una razón espeluznante, según los reportes de la época. Porque los dueños de la fábrica habían cerrado las salidas con cadenas y candados. Su justificación era evitar robos y pausas no autorizadas durante la jornada laboral. ¡Qué brutalidad! Ese horror expuso de forma cruda ante la sociedad las condiciones de explotación extrema que las obreras llevaban años denunciando, y le otorgó un peso moral incuestionable a las demandas de todo el movimiento. Pero, a pesar de esa tragedia, la fecha exacta del 8 de marzo todavía no estaba fijada en el calendario mundial. Para llegar a ese día en específico, las fuentes nos hacen cruzar el mundo hasta Rusia, en el año 1917. Y hay que entender el contexto. Era la Primera Guerra Mundial y había una hambruna devastadora. En Petrogrado, las mujeres trabajadoras iniciaron una huelga masiva bajo un lema muy claro: pan y paz. ¿Pan y paz? Esta movilización fue tan contundente que se convirtió en el catalizador de la Revolución de Febrero, que terminaría por derrocar al zar Nicolás II. Y aquí es donde cuadran las fechas. Exacto. Si trasladamos la fecha de ese levantamiento ruso al calendario gregoriano, que es el que utilizamos en Occidente, corresponde exactamente al 8 de marzo. Fue esa victoria obrera la que llevó al movimiento internacional a adoptar definitivamente esa fecha como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es decir, los orígenes están profundamente anclados en huelgas radicales y en luchas de clase. Sin embargo, hoy vemos que gobiernos, corporaciones globales y organismos diplomáticos adoptan la fecha con total naturalidad. Sí, la ONU la oficializó en 1975. Y aquí surge una reflexión filosófica interesante sobre cómo un movimiento con bases tan combativas y anticapitalistas se convierte en una fecha institucional a nivel global. Es un fenómeno que las corrientes críticas de la filosofía política observan con mucha cautela. Al institucionalizarse, la fecha gana legitimidad diplomática y un alcance global sin precedentes. Eso, en principio, es un avance. Pero, al mismo tiempo, los teóricos advierten que existe el riesgo latente de que se diluya su contenido original de resistencia estructural. O sea, se corre el peligro de que una exigencia de cambio profundo se convierta en una efeméride cómoda. Exacto, asimilable y cómoda para los estados y para los mercados. Y esto conecta directamente con el lenguaje que usamos cotidianamente. La constante fricción sobre si el 8 de marzo se debe celebrar o se debe conmemorar. Regresando al ejemplo de las flores en la oficina que mencionábamos al principio. Ese ejemplo es perfecto para ilustrarlo. Quien entrega el arreglo floral o la caja de chocolates asume que es una festividad alegre. Pero los textos argumentan que felicitar en este contexto es un error conceptual que básicamente borra la historia. Porque el acto de felicitar asume de forma implícita que la desigualdad es cosa del pasado. Sugiere que ser mujer es un rasgo biológico que simplemente debe ser festejado con regalos, lo cual vacía a la fecha de todo su propósito político original. Le quita el peso histórico. Totalmente. Y para entender la profundidad filosófica de esto, las fuentes recurren a la fenomenología de la memoria del filósofo francés Paul Ricoeur. Él hace una distinción vital entre lo que denomina la memoria feliz y la memoria traumatizada o desdichada. A ver, pongámoslo en términos cotidianos para aterrizar a Ricoeur.
Una memoria feliz sería, no sé, cuando la gente se reúne para festejar la inauguración de un proyecto, un aniversario de bodas. Así es. Es un evento estático. Ya se logró el objetivo, el conflicto quedó atrás y ahora toca brindar. Claro. En cambio, Ricoeur nos dice que el 8 de marzo se inscribe en la categoría de la memoria traumatizada. Es una fecha que carga con el peso de la violencia sistémica. Recuerda desde las obreras encerradas en la fábrica Triangle hasta las estadísticas contemporáneas de desigualdad. Exactamente. Ricoeur plantea que frente a este tipo de historia, la sociedad no necesita una fiesta, sino un ejercicio de amnesis. Anamnesis. ¿Qué concepto tan potente? Eso significa hacer un esfuerzo consciente por no olvidar. Es un esfuerzo activo y a menudo muy incómodo por recordar aquello que las estructuras de poder preferirían borrar. Ricoeur advierte sobre la manipulación de la memoria y la amnesia institucional. Claro, porque si convertimos el 8 de marzo en un día de descuentos comerciales y felicitaciones vacías, Estamos pacificando el pasado para que no perturbe nuestro presente. Actuar como si ya hubiéramos llegado a la meta es un acto de amnesia institucional, porque ignora que la dignidad plena y la equidad aún no son una realidad generalizada en el mundo. por lo tanto, el 8 de marzo funciona más como un trabajo colectivo de duelo por las deudas sociales pendientes y no como una celebración con confeti, Así lo plantean los textos, como un trabajo de duelo constante. lo cual nos lleva a analizar el comportamiento de los mercados actuales. Hay un fenómeno muy documentado en las fuentes que aborda el purple washing o el femvertising. ¿Sí? ¿La publicidad con tintes feministas? Exacto. Vemos grandes marcas de moda lanzando campañas gigantescas con camisetas que dicen «El futuro es femenino» o «Poder para las chicas». A primera vista, alguien podría pensar que es positivo que ese mensaje llegue a los centros comerciales. Parecería una victoria cultural. Pero los informes de consumo crítico revelan una contradicción enorme ahí. Es una paradoja profunda del mercado actual. Muchas de esas prendas que venden empoderamiento son fabricadas en el sur global por mujeres que trabajan en condiciones de severa explotación, Sin salarios dignos. sin salarios dignos y sin derechos laborales básicos. Se mercantiliza un mensaje de liberación utilizando paradójicamente la opresión de otras trabajadoras en la misma cadena de suministro. Y aquí es donde entra la teoría del reconocimiento de Axel Honneth. ¿Cómo explica la filosofía moral este tipo de simulacros? Honneth es un filósofo de la Escuela de Frankfurt. Él argumenta que los conflictos sociales no estallan únicamente por la distribución de recursos económicos, Ah, no. Entonces, ¿por qué estallan? por la experiencia del menosprecio y la humillación moral. La base de cualquier lucha social, según él, es la lucha por el reconocimiento de la identidad y de la dignidad. Tiene sentido. Sin embargo, el sistema económico ha desarrollado un mecanismo de defensa que Honneth conceptualiza como reconocimiento ideológico. Reconocimiento ideológico. O sea, un reconocimiento que funciona como una trampa. En esencia, sí. Es cuando el sistema ofrece simulacros de estima social para estabilizar las jerarquías y evitar rebeliones. ¡Wow! Por ejemplo, se puede alabar el sacrificio infinito de una trabajadora, llamarla heroína en una campaña publicitaria o darle un descuento especial en su día. Pero ese reconocimiento es superficial. Porque no cambia la estructura. Exacto. No cambian en lo absoluto las condiciones materiales ni jurídicas reales que perpetúan la dominación y la desigualdad. Fíjate que es como el ejemplo de la oficina que mencionamos al inicio. La empresa organiza un desayuno especial por el 8 de marzo, reparte pan dulce y el director agradece la alegría que aportan las empleadas al equipo. Ajá. Pero, al mismo tiempo, el Departamento de Recursos Humanos ignora por completo las denuncias de acoso laboral o el hecho de que existe una brecha salarial altísima frente a los compañeros varones. Ese es el punto exacto de Honneth. El pan dulce es el reconocimiento ideológico. Satisface momentáneamente la necesidad humana de ser vistas, pero mantiene intacta la cuenta bancaria y la estructura de poder de la empresa. Esa analogía que haces ilustra perfectamente la teoría. El reconocimiento ideológico neutraliza la demanda de un cambio estructural real. Es muy revelador verlo desde esa óptica. Y si hablamos de las bases económicas que sostienen estas estructuras, las fuentes nos exigen profundizar en las aportaciones del feminismo materialista.
destacando especialmente la obra Calibán y la bruja, de la filósofa italo-estadounidense Silvia Federici. El trabajo de Federici es fascinante. Hace una crítica muy audaz al marxismo tradicional, porque Marx analizó meticulosamente el trabajo en las fábricas, la plusvalía, la producción material. Sí, Pero Federici señala que hubo un punto ciego gigantesco en su análisis de la economía, el trabajo reproductivo. un punto ciego que literalmente sostiene al mundo entero. El trabajo reproductivo engloba las tareas de cuidado, la crianza, la alimentación, la limpieza y todo el soporte emocional que ocurren dentro del hogar. Y que no se pagan. Exacto. Federici sostiene que el sistema capitalista, desde su génesis, jamás habría podido existir ni sostenerse sin apoyarse en esta inmensa base de trabajo no remunerado. Un trabajo que históricamente ha sido asignado de manera obligatoria a las mujeres. Desde esta perspectiva, el hogar no es un refugio de paz, es la verdadera fábrica primordial. Es el lugar donde se produce, se alimenta y se repone la fuerza de trabajo, que al día siguiente el capital va a utilizar en la fábrica o en la oficina. Y para explicar cómo se impuso este modelo tan asimétrico, Federici regresa a los siglos XVI y XVII. Analiza la época de la caza de brujas en Europa y América. Un periodo oscurísimo. Tradicionalmente se nos ha enseñado en la escuela que estos eventos fueron producto de la ignorancia medieval, de supersticiones religiosas o de una histeria colectiva sin sentido. Sí, la narrativa común. Pero Federici encuentra una motivación económica y política mucho más calculada. Ella vincula directamente la caza de brujas con lo que en economía política se llama acumulación originaria. Según su riguroso análisis, no fue una simple fobia religiosa. Entonces, ¿qué fue? Fue una estrategia brutal de terror impulsada de manera sistemática por el Estado y por el incipiente sistema capitalista. El objetivo central era destruir la autonomía comunitaria de las mujeres, ¿Expropiar sus saberes? expropiar sus saberes médicos y anticonceptivos, y someter su capacidad reproductiva al control absoluto de las autoridades y del Estado. El nuevo sistema capitalista necesitaba obligarlas a parir y criar a la futura mano de obra. O sea, aterrorizar a la población femenina fue el mecanismo político para domesticar los cuerpos y convertirlos en máquinas de producción para el capital. Básicamente, convertir el cuerpo en un territorio de conquista. Y hablando de territorios y cuerpos, nuestros textos también incluyen una autocrítica muy importante que surge desde dentro de los propios movimientos sociales contemporáneos. Me refiero a la perspectiva del feminismo decolonial, representada por ensayistas como Micaela Drulard. Esta visión es indispensable en el análisis actual para no caer en narrativas excluyentes. El feminismo decolonial advierte que la categoría universal de mujer, así con mayúscula, que suele protagonizar los discursos hegemónicos del 8 de marzo, Sí. ha sido construida históricamente desde una mirada muy occidental, blanca y con privilegios de clase. En esa construcción hegemónica, a menudo se ha dejado en los márgenes y en el olvido a las mujeres racializadas, a las indígenas y a las personas trans. Lo cual implica que la opresión no se puede entender usando una sola variable aislada. Exactamente. Si un movimiento busca únicamente que un pequeño porcentaje de mujeres alcance puestos de poder directivo en las grandes corporaciones, mientras las labores de limpieza y cuidado en sus propios hogares recaen sobre mujeres del sur global o migrantes sin derechos, Entonces ese movimiento sigue operando bajo lógicas coloniales y de explotación. Un 8 de marzo que solo sirva a un feminismo occidental es, según estas teóricas, profundamente incompleto. Es una advertencia sobre la complicidad con el sistema mismo. Y dentro de este análisis de las violencias estructurales que cruzan los cuerpos, las fuentes introducen un concepto sumamente crudo pero absolutamente necesario para entender la realidad actual. Un término de la antropóloga Rita Segato, las pedagogías de la crueldad. Un término que resuena con mucha urgencia en el contexto latinoamericano y global. Sí, resuena con mucha fuerza. ¿A qué se refiere exactamente Segato cuando habla de una pedagogía, o sea, de enseñar a través de la crueldad? Segato plantea que la violencia sistemática contra los cuerpos femeninos y feminizados en nuestras sociedades contemporáneas no se trata de casos aislados, no son crímenes pasionales ni fallas aleatorias del sistema. Sino que tienen una función. Operan como un mandato de dominación. La violencia ejerce una función pedagógica en la sociedad. Al exhibir la impunidad y la brutalidad en las noticias o en las calles, se enseña a la población a perder la empatía y a normalizar el terror.
Es un mecanismo de control puro y duro. Sí, disciplina a los cuerpos y a las mentes para mantener un orden jerárquico. Y frente a esta maquinaria que destruye la empatía cotidiana, Segato argumenta algo muy interesante. ¿Qué propone frente a eso? Dice que la resistencia más profunda no siempre pasa por pedir más leyes punitivas o más castigos del Estado, sino por el esfuerzo monumental de reconstruir el tejido comunitario y restaurar los vínculos solidarios que el capitalismo y la violencia han roto. Y reconstruir el tejido social desde la base. Sin embargo, cuando observamos las calles cada 8 de marzo, vemos que ese tejido está profundamente herido y hay mucha rabia. Muchísima. Y esto nos abre la puerta a analizar uno de los fenómenos más debatidos mediáticamente cada año, las manifestaciones multitudinarias y la iconoclasia. Vemos intervenciones en el espacio público, pintas en las paredes y la alteración de monumentos y estatuas. Es un tema que invariablemente genera controversia en la opinión pública. Claro. Sin embargo, si nos apegamos estrictamente a las fuentes sociológicas y al análisis de la protesta social, la iconoclasia no se interpreta en la academia simplemente como vandalismo sin sentido. ¿Cómo la describen entonces? Los textos la conceptualizan como una manifestación de lo que llaman digna rabia. Es un acto político que denuncia una fractura monumental en el pacto social. Refleja la inacción, la incapacidad o incluso la complicidad de las instituciones del Estado frente a la violencia estructural y la impunidad sistémica. Hay un concepto sociológico muy interesante en los textos sobre esto: la performatividad en el espacio público. Una marcha, bajo esta óptica teórica, no es un simple desplazamiento de personas del punto A al punto B. Es una interrupción intencional de la normalidad. En la teoría de la acción colectiva, cuando miles de cuerpos toman las calles, paralizan el tráfico y detienen el comercio cotidiano, están interrumpiendo físicamente el flujo del capital. Creando nuevos espacios de aparición ciudadana. Así es. Desde esta óptica, intervenir un muro histórico o alterar el pedestal de una estatua emblemática es un intento por destruir la simbología de un orden que ha excluido sistemáticamente ciertas narrativas y ciertos dolores. Es decir, si un monumento intacto en el centro de la ciudad representa una historia oficial, pulcra, que invisibiliza el dolor del presente, alterar ese monumento es obligar a la sociedad a detenerse, a mirar ese dolor de frente. Forzar la creación de una nueva memoria colectiva. Ya no una memoria estática o feliz, regresando a Ricoeur, sino una que reconozca la deuda. Todo este recorrido documental nos confirma que el 8 de marzo sigue siendo, en muchos sentidos, un campo de batalla por la memoria y el significado. Sin duda alguna. Hemos transitado hoy desde las fábricas textiles que ardieron en Nueva York hace más de un siglo, pasando por las advertencias de los filósofos sobre el reconocimiento ideológico y comercial, hasta llegar a la profunda comprensión de que hay un inmenso volumen de trabajo invisible sosteniendo nuestra civilización todos los días. Y para cerrar nuestra exploración analítica de estos textos tan complejos, quisiera dejar sobre la mesa una pregunta provocadora, derivada directamente de las reflexiones económicas de Silvia Federici que comentábamos hace un rato. A ver, ¿te escuchamos? Si aceptamos, basados en los datos económicos reales, que todo el sistema global depende absolutamente del trabajo reproductivo no remunerado, de los cuidados, la limpieza y el sostenimiento vital que ocurre a puerta cerrada en los hogares, surge una interrogante radical. Ajá. ¿Qué pasaría si, de manera coordinada, ese inmenso sector históricamente invisible y silencioso decidiera entrar en una huelga total e indefinida? ¿Se detendría el mundo entero en cuestión de horas o días? Es una pregunta que definitivamente nos invita a cuestionar las bases mismas del orden social que habitamos y damos por sentado. Una pregunta monumental para llevarnos a casa y seguir desmenuzando por nuestra cuenta. Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de hoy te hizo reflexionar, comparte este episodio y acompáñanos en la próxima conversación.